Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Hola, Buenas ¿cómo tardes. están? Y deme un segundito, voy a silenciar mi teléfono, que Buenas no me tardes. gusta, no me gusta cuando suena. Bienvenidos a esta clase, ya nos encontramos en nuestra clase número 6. Les comparto de inmediato la presentación. Ahí se demora un poquitito en cargar. Ahí es. Ya. Vamos a comenzar de inmediato. Ya siempre somos poquitos al principio, así que la asistencia se pasa más tarde, como usted ya lo saben. Se me cayó algo por ahí, pero no era nada importante. El día de hoy ya nos encontramos en la clase número 6, ¿ya? Y esta clase, ¿cierto? También contempla la evaluación de los temas de la clase pasada, el 5 y el de hoy. ¿Ya? En el tema número 5 nos quedó una partecita de lo que eran las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿cierto? Así que eso lo vamos a ver ahora. Y posteriormente lo que corresponde a la clase número 6, que no es tan extenso. Ya estas dos no son tan extensas. Y la prueba, como siempre, ya va a quedar a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, los temas, ¿cierto? Ya los vimos. Les voy a compartir de inmediato el documento también. Acá está. Ya, por si quedan dudas sobre los temas que entran, ¿cierto? Sería desde esta página, desde lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que era el módulo 5. Vimos lo que era el PIE. Ay, espero que no se me vaya aquí. Vimos lo que era el PIE, ¿cierto? Toda la parte del PIE. Después viene el rol de las TIC, ya en esa hojita. Ahora, ahí sí, lo que nos faltó ver y esto, que es el módulo 6, ya donde va a aparecer las implicancias de la escuela inclusiva, ¿cierto? El rol de la familia, hasta, ay, se me pega un poquitito. Hasta aquí, hasta donde desaparece este cuadrito verde, hasta el final de la página. Ya, eso es la evaluación. Después igual lo voy a volver a mostrar. Ya, para quienes no estén presentes, para que no se confundan. La evaluación es desde aquí, ¿cierto? Módulo 5 y módulo 6. Ya, entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Mm, mm, mm. Nos vamos, ¿cierto? Con lo que quedó pendiente de la clase pasada. Les comenté que íbamos a ver un video también. Les dije la clase pasada que no íbamos a alcanzar a verlo, así que ahora vamos a terminar con eso, que es tema, ¿cierto?, de la clase pasada. Así que vamos para allá. Nos quedamos aquí la clase anterior, en las estrategias para la utilización de las tecnologías de la información y comunicación de manera inclusiva en el aula. Ya habíamos dicho que cualquier herramienta tecnológica, ¿cierto?, que se utilizase en el aula, esto requería de una planificación previa, que no era simplemente utilizar cualquier aplicación o cualquier elemento que a nosotros nos parezca llamativo, ya porque finalmente tienen que ser diseñados para el contexto educativo en el que nosotros estemos. Si algo es muy complejo de utilizar, si algo requiere mucho recurso también por parte económica, por ejemplo, que cada uno de los estudiantes tenga una tablet, ¿ya? Y nuestro colegio no tiene esa posibilidad, va a ser algo que no se va a poder utilizar. Ya lo mismo, ¿cierto? La idea es no dejar fuera a nadie, que nadie deje de participar, y si utilizamos algo que quizás no está al alcance de todos, o porque algún estudiante tiene alguna necesidad educativa especial, no lo puede utilizar, ¿ya? Porque la herramienta no es completamente adaptable, por ejemplo, para las necesidades de ese estudiante. ¿Qué va a pasar con mi estudiante? Se va a frustrar, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los demás lo están pasando súper bien con la aplicación, es entretenido. ¿Ya? Pero ¿yo qué hago mientras? Ya miro cómo participan solamente, tampoco puedo, tampoco puedo aportar mucho desde donde estoy. ¿Por qué? Porque la actividad es completamente individual, ¿ya? Pero, por ejemplo, si no hay recursos suficientes para todos los estudiantes, ¿ya? Y tenemos una tablet por grupo, ¿ya? Ahí todos podemos participar igual, ¿ya? De alguna forma, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer también, ¿ya?
Habíamos dicho, ¿cierto? Estos puntos importantes, ya los vimos, ¿cierto? Llegamos hasta el 3 me parece. Entonces, ¿cierto? Para repasar un poquito, lo primero, ¿cierto? Planificar y diseñar actividades inclusivas desde el inicio, a lo mismo, ¿cierto? Pensando en todas las características de nuestros estudiantes, vamos a planificar estas actividades inclusivas. Evaluamos las necesidades de nuestros estudiantes primeramente, fortalezas, debilidades, intereses, para poder utilizar algún tipo de herramienta que vaya a favorecer, ¿cierto?, la comunicación de nuestros estudiantes. Los objetivos también tienen que ser súper claros. Ya no vamos a pedir objetivos demasiado altos que finalmente hagan que nuestros estudiantes se frustren, ya, ni tampoco tan bajitos. Ya tiene que ser adaptado a la mayoría de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes, por ejemplo, vamos a utilizar algún desafío educativo y nuestros estudiantes más o menos, ¿cierto?, están como muy nivelados en lo que es ese concepto educativo que se va a trabajar, ya utilicemos desde ahí en adelante. Ya, si lo volvemos muy atrás, esto va a ser aburrido. Ya, o si lo dejamos muy arriba, algunos van a poder hacerlo y otros van a tener mucha dificultad. Da lo mismo, ¿cierto? Seleccionar herramientas y recursos tecnológicos accesibles. Ya lo que había comentado recién, si no contamos con los recursos o es algún tipo de plataforma que requiera conexión constante a Internet y el colegio no tiene un Internet estable o solamente tenemos el Internet en el colegio y nosotros queremos que los estudiantes trabajen en la casa, ya no, ¿cómo se va a poder? Porque sabemos que en las casas, ya, si estamos en un contexto vulnerable, puede ser que muchos de nuestros estudiantes no tengan esas herramientas para continuar, o si utilizamos alguna aplicación que se utilice desde el celular, ¿ya? Tampoco vamos a poder, ¿cierto?, considerar que todos nuestros estudiantes vayan a trabajar porque no todos van a tener acceso a un celular. Fomentar también la participación activa de todos los estudiantes. Ya va mucho de la mano con el seleccionar herramientas que finalmente vayan a favorecer que nuestros estudiantes puedan participar todos. Ya si nuestras herramientas no son motivadoras, por ejemplo, son muy complejas, puede ser que nuestros estudiantes que tienen mayores dificultades no lo puedan completar y van a intentar hacerlo y al final se van a frustrar. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Para fomentar esta participación mucho más activa, ya que también las tecnologías que se utilicen sean, por ejemplo, recuerda por ejemplo, esta encuesta que utilizamos en la clase pasada, ya que era un Kahoot. Ya este Kahoot se puede ajustar mucho, ya con las herramientas de pago, sobre todo, se pueden hacer incluso pruebas, ya, porque alguien me comentaba si las pruebas podían ser así, sí pueden ser así, pero ajustando los tiempos claramente. Ya sería una herramienta, por ejemplo, para hacer algún tipo de evaluación cortita, como para evaluar los conocimientos del momento, ya quizás no para una nota, pero se puede. Ya, si pensamos en todos nuestros estudiantes, démosle un poquito más de tiempo. Así vamos a utilizar algún tipo de herramienta como las que vimos, ¿ya? Que finalmente, ¿cierto? Si todos tenemos un celular, nos aseguramos que todos tengan un celular, se puede utilizar ese tipo de herramienta, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto? Nuestros estudiantes que quizás requieran más apoyo para ingresar a la aplicación o, por ejemplo, a estudiantes que tengan dificultades con la visualización, si usamos esa plataforma no tiene tantas herramientas como para tener un texto más grande o que nos lea la pregunta. ¿Ya? Entonces, puede ser que se utilice solamente en el aula y que si algún estudiante tiene alguna dificultad, ¿cierto?, para ver las alternativas, ya que tengamos también alguna persona que vaya a estar ahí, ¿cierto?, constantemente cuando se utilice esa aplicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me van a leer la pregunta adelante, ya yo también, ¿cierto?, voy a estar ahí apoyando, por ejemplo, si tenemos algún asistente, va a estar pendiente de este estudiante para que pueda participar también. ¿Ya? En el caso, y también, ¿cierto? Seleccionar la alternativa, decirles esta o esta. Y se va a dar un poquito más de tiempo para que también nos dé, ¿cierto? Ese espacio de que el estudiante sí pueda escribir su respuesta, pueda seleccionarla, ¿cierto? Y nosotros le vamos a estar apoyando, por ejemplo, ¿ya? Pero también se puede utilizar alguna otra herramienta que sea mucho más adaptable para nuestros estudiantes a donde nuestros estudiantes, ¿cierto? Quizás no tengan que trabajar estas preguntas con tiempo, sino que va a ser, ¿cierto?
a libre disposición, ya donde sí se puede ajustar el texto, donde sí se pueda tener salida de voz. Ya yo les voy a mostrar una en un videito, ya la que les había dicho en la clase pasada, que es como para favorecer la lectura y es sumamente versátil. ¿Ya? Utilizar también, ¿ya? Una estrategia inclusiva, utilizar también las tecnologías de la información y comunicación para apoyar la diversificación curricular. Recordemos que no todos nuestros estudiantes pueden tener ese mismo, o sea, no todos van a tener eh, el mismo ritmo de aprendizaje. Pueden ser similares, ¿cierto? En algunos cursos vamos a tener que los contenidos de cierta asignatura ya están como bastante nivelados en este curso. Ya, sobre todo, ¿cierto? Cuando estamos llegando a fin de semestre o en el segundo semestre, por lo general los estudiantes están como bien nivelados en algunos cursos. En otros cursos vamos a tener esta dificultad, por ejemplo, estos ritmos de aprendizaje mucho más marcados. Unos estudiantes van a requerir mucho más apoyo, otros un apoyo intermedio y otros van a ir muy avanzados. Eso va a depender también de las características de nuestro curso y de la forma también como se estén entregando los apoyos. En algunos casos también, al principio del semestre vamos a tener, ¿cierto?, muchos estudiantes que van a requerir mucho más apoyo que más adelante en el año. También puede pasar. Entonces, ¿cierto? Cualquier tipo de tecnología que se incorpora al aula también tiene que tener esta característica de que pueda ser graduada, ¿ya? Porque no todos vamos a requerir, ¿cierto?, el mismo apoyo por esta aplicación. Ya, yo quiero que sea un poquito más difícil para este estudiante. Para este estudiante requiere, ¿cierto?, comenzar desde un nivel un poco más bajo, ¿cierto? Pero además requiere la incorporación, ¿cierto?, de algún otro tipo de apoyo. Ya vamos a empezar en el nivel más bajo a ver los ejercicios matemáticos, pero también, ¿cierto?, le vamos a ajustar el texto para que la salida sea por voz, ya que la aplicación lea lo que está ahí. Ya, no solamente porque también, ¿cierto?, tenemos alguna dificultad en lo que es la visualización, ¿cierto?, del ejercicio. Por ejemplo, ya, también, ¿cierto?, para participar, para fomentar esta participación mucho más activa, herramientas motivadoras, ¿ya? Herramientas que nos motiven, que sean de acuerdo a nuestra edad, ¿cierto? Em, Cualquier tipo de herramienta que también nos permita ir evaluando cómo van nuestros estudiantes constantemente, como la que les comentaba en la clase pasada, ¿cierto? Donde en línea el docente podía ir verificando qué estudiante está avanzando, qué estudiante no ha ingresado a la plataforma, en qué nivel, por ejemplo, de los ejercicios va cada uno de los estudiantes, podía ir monitoreándolo constantemente, pues se sabía, ¿cierto? Qué estudiante de repente podía ver que alguno ya estaba llegando al límite de los niveles y podía ver también otros que habían ingresado solamente en el horario de clase. Ya, es un súper buen antecedente. ¿Por qué? Porque podía saber, ¿cierto?, quién iba avanzando en el contenido, por una parte, quién estaba teniendo mayores logros de aprendizaje, quién no había ingresado y después, ¿cierto?, averiguar el por qué. Quizás este estudiante que solo había avanzado en horario de clases puede ser que no tenga una buena conexión a internet o puede ser que no le motive el uso de la aplicación, que también es válido porque es algo libre, ¿cierto? No es que estemos obligados a hacerlo en el caso de ese tipo, de esa aplicación de matemáticas que algunos estudiantes sí lo usaban fuera del colegio, ¿ya? O también, ¿cierto? Podía ser que algo me costó. Ya vemos a este estudiante que trabajó, pero se quedó hasta este ejercicio. ¿Qué puede haber pasado? Ya, preguntemos, ¿cierto? Veamos qué es lo que pasó, por qué nos costó ese ejercicio, o vemos que, no sé, ya en 5 o 10 estudiantes quedaron hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Finalizó la clase? Ya, bien. Si finalizó la clase, súper. Puede ser que después, ¿cierto? No estamos obligados a avanzar en la casa, bien. O puede ser que estos estudiantes dentro de la clase llegaron hasta este ejercicio. Ya, eso nos da, ¿cierto?, un buen antecedente también. Algunas herramientas nos permiten ese monitoreo en línea, ya, es súper bueno. Hay plataformas que se utilizan hoy en día para educación tecnológica que nos permiten también ir viendo esos avances. Y también, ¿cierto?, promover el uso responsable y ético para estas tecnologías. Ya, responsable y ético. Si tenemos a nuestros estudiantes que van a estar trabajando con alguna aplicación,
Si yo, por ejemplo, utilizo algún tipo de tecnología como apoyo para mis necesidades educativas especiales, también, ¿cierto? Se tiene que promover este uso responsable y ético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener acceso a otras páginas quizás, dependiendo del dispositivo que utilice. Si utilizo un computador, si utilizo una tablet, si utilizo un celular, ¿ya? Importante promover ese uso responsable, entablar las normas. ¿Ya? Si entre todos vamos a usar esta tecnología, vamos a usar una aplicación, ya, veamos el tema de las reglas. Ya, vamos a usar la aplicación en este horario, hasta este horario, ya, súper bien. Después el celular se guarda, ¿ya? O vamos a utilizar el celular para ver algún contenido específico. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Ahí a comentarle a nuestros estudiantes que se va a estar monitoreando el avance, por ejemplo, si la plataforma nos lo permite, o, ¿cierto? Vamos a ir pasando por los puestos. Ya vamos a ir constantemente, nos vamos a dividir, ¿cierto? En este curso somos ya 2 personas o somos 3 y vamos a irnos dividiendo. Ya vamos a ir monitoreando, ¿cierto? Si los estudiantes efectivamente están en la aplicación o están en otro sitio. También, ¿cierto? Educar antes de utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica, educar también sobre los riesgos de la privacidad, ¿cierto? Proteger todo tipo de información personal, ya, proteger cualquier tipo de, por ejemplo, cuando nos aparecen estas páginas y anuncios, ¿cierto? Promover que nadie, ¿cierto?, caiga en esos links que aparecen de repente, que, ¿cierto?, nosotros ya sabemos que no es nada seguro, pero a veces ocurre, sobre todo cuando estamos utilizando algún aparato que no es algún aparato conocido para nosotros. Por ejemplo, nosotros pequeños sabemos utilizar un celular porque en la casa ocupamos el celular de la mamá o utilizamos la tablet, ¿cierto? Jugamos ahí. Pero si tenemos un aparato que tiene conexión a internet, ¿cierto? Se tiene que sí o sí trabajar, bloquear esas otras páginas. También da curiosidad. Da curiosidad, ¿cierto? Estoy ahí frente a un aparato tecnológico. ¿Qué es esto que me aparece acá? Lo pincho. Es algo llamativo, ¿cierto? Porque recuerden que estos aparatos también tienen parte de nuestra información. Estamos con niños, le vamos a ofrecer esto. Juegos. Ya, puede pasar. Y también, ¿cierto? Evitar cualquier tipo de ciberbullying que pueda ocurrir. Ya, es súper importante. Colaborar también con otros profesionales y familia. Comunicación abierta. Les comentaba, ¿cierto? No simplemente que acá se esté usando esta tecnología en el aula y que el resto de las personas no tenga idea de lo que se está haciendo, están utilizando estos recursos, ya, pero no, que lo uso solamente yo cuando hago clase. ¿Cómo lo hace? Ya, yo les voy a contar cómo se llama la aplicación y usted averígüelo. Ya, entonces es importante ir compartiendo eso, compartiendo la información que se entrega y lo que se ha visto también, si hemos visto avances, si no hemos visto avances. También es súper importante compartirlo. Ahora les voy a mostrar un video que es sobre lectura, ya, lectura de texto. Ya, esta herramienta, ustedes la pueden buscar, es de libre acceso, es gratuita y es sumamente importante también para estudiantes que, por ejemplo, tienen alguna dificultad en comprender la escritura y la lectura. Ya se las voy a mostrar de inmediato y les voy a comentar también cómo se llama para que la puedan tener a disposición. Ya, ahora sí, me había olvidado compartir nuevamente. Ya, entonces, ¿cierto? Esa aplicación yo la seleccioné porque la encontré súper personalizable en realidad. Ya, ese tipo de aplicaciones son las podemos encontrar de manera gratuita. Y como pudieron ver, ¿cierto? Es sumamente práctica porque podemos cambiarle el fondo, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el interlineado de un texto. Tenemos esta podemos también, ¿cierto?, destacar las letras que más dificultan la lectura, ¿ya? Se puede personalizar para personas que tengan cualquier tipo de dificultad con la lectura. Ya está pensada, ¿cierto?, la dislexia, porque la dislexia, ¿cierto?, es
una dificultad donde nuestros estudiantes confunden las letras, ya las palabras, ¿cierto? La pronunciación también se confunde y acá se te apoya mucho que también tenga uso de imágenes. ¿Ya? Si hubieran podido pinchar, ¿cierto? Cualquier parte del texto y les podía mostrar en algunas de las palabras un pictograma, un dibujito, ¿cierto? Que es lo que significa la palabra que está ahí. Si, por ejemplo, a nosotros nos costara esa palabra, nos costara comprenderla, tenemos el apoyo del dibujo. Si se nos confunde, por ejemplo, le aparecía la palabra libro, ¿ya? Y nosotros decíamos otra palabra, ya teníamos la opción también de ver ahí, ¿cierto? ¿Qué palabra era? La asociábamos con el dibujo, ¿cierto? Del libro que aparecía ahí. Era sumamente buena ese tipo de aplicaciones y también nos podía leer el texto. Ahí también, ¿cierto? Podíamos tomar un archivo y subirlo a la plataforma y la plataforma nos entregaba, ¿cierto? El texto y solamente había que personalizarlo. Y todas esas personalizaciones también pueden quedar guardadas. Entonces, después, ¿qué pasa? Ya estoy en otro texto y puedo, ¿cierto?, subir la siguiente parte y ya va a estar configurado, ¿cierto?, para mí. Entonces, si utilizamos algún tipo de herramienta de ese tipo, nosotros, que en ese momento puede ser que estemos, ¿cierto?, a cargo de la implementación, uno, ¿cierto?, tenemos que saber las necesidades de nuestros niños. ¿Para qué? Para apoyarles en esa personalización. Vamos a aprender a usar una aplicación y la vamos a estar utilizando, ¿cierto?, casi a diario. Pablo, Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. hola, Una buenas tardes. consulta, una Dígame. consulta. Por ejemplo, estas aplicaciones que sirven para ayuda con niños con capacidades diferentes, Ujú, ¿existe posibilidad de, por ejemplo, utilizarla en un curso general, normal? ujú. Sí, se puede. De hecho, es recomendable. Todos podemos utilizarla y sobre todo, bueno, va a depender de la aplicación, pero por ejemplo, la que les mostré en el video, la Lecto, se puede utilizar en todos nuestros niños. Si alguno requiere alguna personalización, por ejemplo, si alguno de nuestros niños solamente con traspasar el texto, subirlo a la plataforma y que nos lea el texto, súper bien. Quizás otro va a requerir agrandar la letra solamente, perfecto. ¿Ya? Pero quizás otro sí va a requerir mucho más apoyo para la lectura y en ese caso tenemos la opción de adaptarla para ese estudiante. Se puede utilizar en todos los niños, ¿ya? Siempre y cuando tengamos los recursos, ¿ya? Esa aplicación es súper, como es gratuita, tiene todas las herramientas disponibles, se puede descargar desde celular, desde computador. Entonces, sí, de hecho es recomendable porque si tenemos un grupo de estudiantes y todos ya tenemos que leer, ya, entonces vamos a utilizar esta aplicación para leer. Pero quizás yo lo voy a leer, ¿cierto? Solamente. Pero quizás, ¿cierto? Me gustaría que la letra fuera un poquito más grande porque me cuesta leerlo porque yo uso lentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? El texto más grande para mí. ¿Ya? Puede ser que haya otro que requiera más adaptación y lo dejemos como el que aparecía en el ejemplo, donde vamos a subrayar las letras. Nosotros podemos escoger qué letras van a ir de otro color. Ya, también, ¿cierto? Si mi estudiante tiene dificultad para comprenderlo, tiene esa opción de poner los dibujitos. Ya quizá otros no lo va a requerir, pero sí se puede utilizar en todos los niños, siempre y cuando, ¿cierto? Tengamos el soporte tecnológico. Ya tengamos el celular disponible, tengamos el computador. Si no lo tenemos, ¿cierto? Ahí es más complejo. Quizás si no tenemos ese soporte para todos los estudiantes y hay un estudiante que requiere de algún tipo de apoyo para la lectura, ya tratemos de que ese recurso esté disponible para ese estudiante cuando se requiera realizar lectura. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Puede ser que los demás estudiantes tengan que adaptarse, ¿cierto? Utilizar el libro como estaba acostumbrado, pero si no tenemos los recursos por el colegio, por ejemplo, no están los recursos para todos, ya ese estudiante puede usar la aplicación si tenemos dificultades que sean como muy marcadas. En esos casos sí se puede optar, pero también podemos hacerlos para todos si tenemos el recurso para todos. Lo importante es adaptarlo a cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Gracias, No, profesora, por la respuesta. de nada, Pablo. Y buena acotación también, ¿ya? Porque sí podemos utilizarla. Hay otras aplicaciones
que también van a utilizar nuestros niños y jóvenes. ¿Ya? Tenemos de todo. En el caso de autismo también hay muchas aplicaciones con pictogramas, con dibujo. ¿Ya? También hay otra que se llama Autis App, ¿ya? Que fue creada por personas chilenas que también tienen varios recursos. Yo la descargué para revisarla y conocerla. Y también tiene uso de pictogramas, por ejemplo, tiene varios ejemplos que que las mismas personas pueden ir utilizando. Sí, la Arasac que menciona Lucía, esa, si ustedes la buscan, tiene muchos recursos de pictogramas. Ya si conocen estos pictogramas que son estos dibujitos con acciones y palabras, la Autis App también. Sí, es súper buena. Esa es la que le estaba comentando. Gracias por escribirlo, Lucía. Ya, la Arasac es un portal que tiene material visual que nosotros podemos descargar en el caso de que lo requiramos. Ya me cuesta un poquito algunas palabras, yo les comentaba. ¿Ya? Em, por ejemplo, si usted requiere de realizar pictogramas para sus estudiantes, estos dibujitos con acciones que para muchos niños es mucho más fácil de comprender, sobre todo en autismo, ya tiene ese portal que el que comentó Lucía acá en el chat. Ya, esto se los comento como general, solamente no es algo que entre en evaluación ni nada. Ya, pero en Arasac, si ustedes ingresan así tal cual en el buscador, pueden encontrar material que se puede imprimir, se puede personalizar y también lo pueden utilizar en el aula. Y así los pequeños utilizan pictogramas. También los pictogramas son buenos no solamente en autismo, también para niños más pequeñitos. Las de prebásica se utilizan bastante los pictogramas. Niños más o menos como de ese rango etario, es mucho más fácil, ¿cierto? Pedir permiso para ir al baño, ¿ya? Y es más simplificado. Sobre Autist App, que les comentaba, y Lucía también me comentaba acá en el grupo, en el chat, perdón, Autist App tiene varias herramientas. Sí, es súper bueno. Yo igual lo estuve revisando, tiene un poquito de las leyes, tiene un poquito de todo. También cierto apoyo para la rutina, técnicas de relajación. Si ustedes las buscan, acá Lucía escribió el nombre en el chat de acá para que lo puedan revisar. Em, el que ocupamos en la clase anterior, utilizamos Kahoot, si no me equivoco. Sí, creo que fue Kahoot que utilizamos en la clase anterior y la de ahora se llama Lecto. La de ahora la voy a escribir porque me acuerdo y la otra es Kahoot. En la clase anterior utilizamos, sí, Kahoot. Kahoot utilizamos, voy a escribir acá. Y la que estamos viendo ahora, por aquí, para a quien le interese la puede revisar, es Lecto, así tal cual. ¿Ya? En Kahoot hay herramientas que son gratuitas, no lo son todas. ¿Ya? Las que utilizamos en la clase anterior eran herramientas gratuitas, que también se pueden personalizar, se les puede dar más tiempo para responder las preguntas. Y Lecto es la que vimos ahora. Ya esa es 100% gratuita. Me parece que no hay nada de pago ahí. Ya, la de Autis App también es gratuita, es chilena y así hay muchas otras. De repente igual es bueno darse una vueltecita por todas las opciones que existen. Entonces, mientras más personalizables, mucho mejor. Ya, continuamos. A pesar, ¿cierto?, de que estas herramientas de tecnología, de información y comunicación ya son sumamente buenas, son entretenidas, ¿cierto? Hay hartos beneficios, son súper personalizables, nos ayudan, ¿cierto?, a salir un poquito de lo cotidiano y quizás lo complejo, porque si tenemos algún tipo de necesidad educativa especial o tenemos alguna discapacidad, cualquier aplicación que sirva para mí, ¿cierto? Va a apoyar a que yo pueda, ¿cierto?, continuar con mi día a día sin mayores dificultades, ¿cierto? Voy a utilizar, ¿cierto?, mi aplicación, ¿cierto? O quizás requiero algún tipo de tecnología para poder comunicarme con los demás. Ya, súper bien. Ya voy a utilizar esta aplicación.
Voy a tener siempre conmigo a la mano mi tablet y voy a poder, ¿cierto? Lidiar con los desafíos de este día a día, ¿no? Sin mayores dificultades. Súper bien, ¿cierto? La educación se está entregando para mí, al igual que todos mis compañeros. No se va a frenar en mis oportunidades, no se me va a quitar ningún derecho. Ya cosa que antes, ¿cierto? Cuando no teníamos estas opciones, para algunos estudiantes sí podía ser demasiado desafiante el día a día. Porque finalmente, si no había, me tenían que apoyar mucho más, ya tenían que haber muchas más personas, quizás me tenían que adaptar mucho los materiales que yo iba a usar, y ahora con una aplicación, ¿cierto? Puedo ir escuchando lo que la otra persona dice, pero no lo voy a escuchar como tal porque tengo dificultades, por ejemplo, en la audición. Lo voy a ir leyendo, ¿ya? Y además me voy a ir apoyando con imágenes, ya súper bien. En nuestro país no existen tecnologías de la información y la comunicación que sean de uso obligatorias. ¿Ya? Las que más se utilizan, ¿cierto?, es en clases de tecnología como tal, pero sí se tratan de implementar muchos. Ya como la que vimos en la clase anterior, ¿cierto? El Kahoot se utiliza bastante. Ya, pero también, ¿cierto? Tenemos algunos desafíos también. Ya, existen, si bien existen gran variedad de herramientas que se pueden utilizar, ¿cierto? Como incluso la que estamos utilizando ahora, ¿cierto? Que son bastante buenas tanto para los estudiantes como para los docentes, para docentes, ¿cierto? Podemos tener una reunión virtual súper bien. Ya, también hay plataformas específicas del ministerio que ofrecen estas herramientas para los colegios y hay algunas que también se pueden utilizar por iniciativa propia de los docentes, ¿cierto? O del equipo directivo como el famoso, el que vimos en la clase pasada, el Kahoot. ¿Ya? ¿Se pueden utilizar? Sí se pueden. Ya no es algo que nos digan que no simplemente. Ya, entonces, también en el colegio que tienen muchos más recursos, también se han implementado estas pizarras interactivas, ya que me han encontrado súper pocas, pero sí he visto cómo funcionan y estas pizarras interactivas uno queda como wow, porque nos tenemos toda como está con el celular, ¿cierto? Pero nuestros niños pueden ir tocando, ya, es touch. Son súper geniales. Ya, y también los proyectores, que tampoco no existían antes, y esto también es una buena herramienta porque podemos, ¿cierto?, mostrar videos, podemos complementar simplemente lo que nosotros decimos con el apoyo del texto, ¿cierto? Lo tenemos ahí, lo podemos agrandar. Eso también viene siendo una tecnología que se implementó en el aula. ¿Ya? Y también nunca olvidemos que existen las tecnologías de la información y comunicación para favorecer la comunicación aumentativa y alternativa. Recordemos que podemos tener estudiantes que tienen dificultades en lo que es el lenguaje hablado como tal. Entonces, ¿cierto? Es sumamente importante que puedan tener algún apoyo de los pictogramas, ya tanto físicos, ya, pero también, ¿cierto? Pueden tenerlos de manera digital. Igual son mucho más personalizables, ¿cierto? Si yo lo tengo acá, puedo ir cambiándolo, puedo ir agregando, puedo ir quitando algunos dibujitos porque ya no me sirven. Y ahora necesito decir otras cosas, ¿cierto? Y voy a agregar nuevas imágenes. También puedo tener una secuencia, ¿cierto? De los pasos que tengo que realizar para alguna actividad, que es súper útil en el autismo también, ¿cierto? Tener una secuencia de pasos de todas las actividades que voy a realizar. ¿Ya? También hay otra aplicación que es gratuita que se llama Let Me Talk, así lo van a encontrar en inglés, ¿ya? De comunicación aumentativa y alternativa, que crea oraciones también con pictogramas, ¿ya? Imágenes, iconos, ¿cierto? Que representan frases, ya que igual es súper compatible, se lo voy a escribir acá porque está en inglés y quizás no lo pronuncie tan bien o puede ser complejo por si a alguien le interesa. Es Let Me Talk. Ya por si a alguien le interesa, también la puede encontrar en internet. Ya, es una aplicación que igual es buena para la comunicación. ¿Ya?
Entonces, también tenemos desafíos. Entonces, está el tema de la brecha digital. ¿Ya? Es súper importante, ¿cierto?, saber que en nuestro país existe una gran diferencia entre las personas que tenemos el acceso, ¿cierto?, que estamos en ciudades, aunque no tengamos internet en la casa, nuestro colegio nos asegura, ¿cierto?, que contamos con conexión, ya súper. Ya, pero hay un porcentaje importante de la población que no cuenta con acceso a Internet y tampoco con dispositivos también para poder conectarse. Claramente vamos a tener menos oportunidades de poder utilizar todas estas herramientas que están disponibles, que son gratuitas muchas de ellas. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Quizás, ¿cierto?, donde yo vivo, la conexión simplemente no llega o no tenemos acceso a celular. Tenemos un celular en la casa que se utiliza claramente para situaciones de emergencia, ¿cierto? Para comunicarnos con nuestros familiares, pero no tenemos la opción de utilizarlo, ¿cierto?, como una aplicación o llevarlo al colegio. Y en el colegio tampoco existen, ¿cierto?, esta conexión estable a Internet. Ya ocurre, ¿cierto? Si estamos en una zona rural, puede pasar. También hay sectores que no cuentan con energía eléctrica constante, que algunas horas solamente del día van a tener acceso van a tener acceso a la electricidad, es sumamente importante para tener conexión también. Y si vivimos lejos, tampoco nos llega la señal. También existe una falta de formación docente. Existen muchas tecnologías disponibles, pero también si no tenemos una formación adecuada, si por ejemplo estas herramientas están contempladas para utilizarse solo en las clases de tecnología, quizás el profesor de tecnología tenga mucha información, ya, pero van a ser solamente esas horas de tecnología donde nuestros estudiantes puedan acceder, ¿cierto?, a estas plataformas, ¿cierto?, a estos recursos que son súper útiles. Pero el resto del tiempo, el resto de los profesionales, ¿ya? Puede ser que no utilicen esta herramienta. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cierto?, no tenemos la formación, no sabemos cómo implementarlo. Nosotros cumplimos con lo que dice el currículum, pero ese currículum ya también se puede apoyar con esta tecnología. La forma en que yo entregue el contenido, ¿cierto?, se puede utilizar con estas herramientas. Y finalmente va a ser que muchos más estudiantes participen. Ya podemos, como saben, ¿cierto?, los podemos ir graduando. Ya, y vamos a hacer, ¿cierto?, que todos utilicen de acuerdo a sus necesidades educativas. Recursos insuficientes también. Podemos tener colegios que pueden, ¿cierto?, tener mucha disponibilidad, ¿cierto?, para utilizar este tipo de herramientas, pero si no contamos con computadores para todos y no contamos con tablets para todos, para la gran cantidad de estudiantes que podamos tener, ya, tampoco vamos a tener, ¿cierto? O vamos a tener quizás que utilizar un computador por un grupo de estudiantes. Entonces ya la aplicación que vamos a utilizar es esta, que quizás nos va a permitir que la personalicemos tanto, porque tenemos, por ejemplo, 4 niños con un computador, o 3. Ya va a ser difícil personalizarlo si tenemos una hora de clase, ya nos vamos a demorar, ¿cierto? Encendemos el computador, lo tenemos listo, nuestros estudiantes se sientan, ya, pero va a ser difícil, ¿cierto?, que sea algo más personalizado. Ya, ¿por qué? Porque nuestros 3 estudiantes que tenemos ahí, o los 4, van a requerir, ¿cierto?, algún apoyo más específico para cada uno. Puede pasar también. También podemos tener estos software que están desactualizados si tenemos recursos insuficientes, si no tenemos buena calidad de internet, ¿cierto? Puede ser que también nos topemos con internet que no esté, que sea computadores que tengan, que no tengan una buena conexión a internet, que no podamos, ¿cierto?, estarlo actualizando cada cierto tiempo. Ya, también la falta de colaboración, eso lo habíamos mencionado. Si tenemos a 2 docentes que trabajan con los mismos grupos de estudiantes, o docente y para docentes, ya, con estudiantes con necesidades educativas especiales, y se está utilizando, uno de ellos utilizó una tecnología de información y comunicación para apoyar el aprendizaje de este estudiante, lo graduó para ese estudiante, súper bien, ¿cierto? Vamos avanzando, pero después, ¿cierto?, este docente termina la clase, se cambia de curso
¿Y qué va a pasar con mi estudiante que le fue súper bien con esa herramienta? No va a poder seguir utilizando porque el otro docente o el paradocente no tiene idea cómo utilizarlo, ya porque el colega lo avanzó hasta cierto punto, ya, y nunca me dijo cómo continuar. Ya, si yo simplemente me meto en esa aplicación, ya, para ver el tema del progreso, va a ser complejo porque recién lo están implementando, por ejemplo. ¿Ya? Y si yo le pregunto al estudiante, puede ser que el estudiante tampoco lo maneje al 100%, ya solo lo maneje con esa persona. Y también la falta de políticas públicas. Ya no es, como les comentaba, no es obligatorio el uso de tecnologías de la información y comunicación. Lo que sí se enfatiza mucho en la educación inclusiva es que se utilicen este tipo de apoyos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero el cómo, ya, el que el gobierno diga, ya, se van a utilizar para estos estudiantes, para ellos tenemos esta cantidad de dispositivos electrónicos, ya, también, por ejemplo, se va a utilizar de manera obligatoria esta y esta aplicación, ya que el gobierno finalmente la va a financiar, es una iniciativa del gobierno y financiado por el gobierno, eso hasta ahora no ocurre. Ya existen algunas aplicaciones que son del gobierno, pero no son, no son cierto de manera obligatoria, solamente están disponibles, pero tampoco son tan personalizables. Ya, y si el colegio no tiene los recursos para poder implementarla, ya tampoco se podría. Y hasta ahí llegamos con ese tema y ahora estamos en el módulo 6. Vamos a comenzar con esta introducción, ¿cierto? Porque no vamos a alcanzar a pasarlo todo ahora, vamos a ir a break. Pero lo importante, ¿cierto? Es que el módulo 6 es el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. Ya de esto hemos hablado previamente, así que ya sabemos, ¿cierto? Que el- la educación inclusiva no se trata simplemente de lo que sucede solamente en el aula. Ya si mi aula es inclusiva, ya si los profesionales, ¿cierto? Se han formado en esta temática, vamos a estar súper bien. Pero para que sea realmente inclusiva, ya todos los estudiantes finalmente, sin importar habilidad o necesidad, ¿cierto? Se tienen que sentir bienvenidos y valorados. Ya no solamente es una obligación de este curso como tal, sino que es del colegio, sino que también es de los apoderados, ya es todo lo que rodea a esa aula, ya que no solamente trabaja, ¿cierto?, la persona que está a cargo del curso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si los padres, sobre todo, ¿cierto? Los cuidadores principales, ¿ya? Van a ser los primeros referentes que tengan nuestros niños, ¿ya? Todos los valores que vengan desde allá, ¿cierto? De esta casa, el respeto, la empatía hacia las diferencias va a ser fundamental para crear una cultura realmente inclusiva que venga de la casa. Ya, si por un lado tenemos esta cultura inclusiva desde la casa, vamos a trabajar mucho mejor. Ya, la escuela también es inclusiva. En mi casa también lo son. Comenzamos desde pequeñitos, ¿cierto? El respeto, la valoración al otro. Ya, todos acá, ¿cierto? En la casa tenemos distintos roles, ¿cierto? Yo soy hijo, ya, yo soy abuelita, soy papá. Ya, pero finalmente, ¿cierto? Desde allá viene toda la enseñanza. En el colegio se va a complementar claramente, vamos a estar con más personas, vamos a tener más diversidad y compartiendo también con el resto de la comunidad educativa, genial, ya tenemos casi todo el trabajo realizado. La escuela inclusiva, ¿cierto?, tiene implicancias importantes en el contexto sociocultural, generando una serie de cambios significativos. ¿Ya? Por ejemplo, en un aula que sea inclusiva, va a ser habitual, ¿cierto?, encontrarnos con diferentes culturas, habilidades, realidades socioeconómicas, ¿cierto?, que se compartan experiencias. Ya, vamos a tener diferencias súper significativas a veces en algunas aulas. Ya, en otras, ¿cierto?, no van a ser tan marcadas las diferencias que puedan tener nuestros estudiantes en cuanto a la parte sociocultural, ¿cierto? Por lo general.
en un curso que empezaron desde chiquititos todos juntos, ya no, quizás no va a estar tan marcada esa diferencia, pero en otros contextos sí, ya todo va a depender, pero finalmente también hay otra parte que viene de la casa, entonces también ahí se complementa. Por ejemplo, si realizamos un trabajo en grupo, vamos a tener diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque yo lo pienso de una forma, yo lo pienso de otra. También están, ¿cierto?, estos ritmos y estilos de aprendizaje. Vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Tenemos perspectivas únicas y esas perspectivas para la escuela inclusiva son las que sirven para enriquecer este proceso de aprendizaje. Ya, también, ¿cierto? Si somos diversos, nos damos cuenta, ¿cierto? Comprendemos al otro, también vamos generando respeto entre nosotros mismos. ¿Ya? Y claramente esa interacción constante con los otros va haciendo que esta sociedad sea mucho más abierta, ¿ya? Versus cómo eran con la educación anteriormente. No sé si recuerdan que anteriormente, ¿cierto? Si el colegio seleccionaba las mejores notas, seleccionaba el nivel socioeconómico, seleccionaba el lugar donde yo vivía, ¿ya? No iba a haber tanta diversidad. No había tanta diversidad. Entonces, ¿cierto? Ahora tenemos una gran variedad de estudiantes de distintos países, de distintos orígenes. Hay más movimiento también en las familias. Antes, ¿cierto? Nosotros nacíamos en un lugar, ¿cierto? Donde nacieron nuestros papás y por lo general continuábamos en ese lugar. Y ahora, ¿cierto? Hay más movimiento, por ejemplo, somos del campo, nos vamos a la ciudad o nos cambiamos de ciudad, ¿cierto? O arrendábamos en algún lugar y ahora nos fuimos a otro lugar, ¿cierto? Porque ahora tenemos una casa propia. ¿Ya? Entonces vamos a estar insertos en otra comunidad. Quizá nosotros veníamos del campo, ¿ya? Crecimos de otra forma, nuestros padres tienen otros valores distintos o tienen otras creencias que son diferentes a las que vemos acá en esta ciudad. Ya pasa también, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Vamos a juntar a toda esa diversidad. Una comunidad inclusiva permite a todos desarrollarse plenamente, ¿cierto? En un entorno justo, solidario y acogedor, donde la colaboración eh, donde padres y madres es fundamental. Padres y madres o cualquier cuidador, ¿cierto? Que sea responsable de nosotros. Em, en este tipo de comunidad, los estudiantes aprenden todo, ¿cierto? En un lugar ya determinado. Se promueve mucho lo que es el apoyo mutuo. Por ejemplo, si un estudiante requiere apoyo adicional para entender alguna materia, ya, los mismos compañeros, no sé si nos ha tocado ver eso, ya, los mismos compañeros y docentes colaboran para ofrecer apoyo, ya sea explicándole el tema nuevamente, ¿cierto? O dándole un tiempo extra. Ya, si nuestros estudiantes, por ejemplo, no tienen esa costumbre, ¿cierto?, de esperar al otro, de apoyarlo, ya, finalmente pues, la escuela, ¿cierto?, se encarga de enseñarnos este valor. ¿Por qué? Porque a nuestros niños desde pequeñitos, ¿cierto?, se les comienza a inculcar que cuando alguien no puede hacer algo, ¿nosotros qué hacemos? Le ayudamos, le damos ese tiempo para que este estudiante, ¿cierto?, pueda, desde la actividad más simple, lo pueda hacer, o simplemente le decimos, ya, no podemos tirar la pelota hacia arriba, pero hagámoslo así, mira, tirémoslo desde aquí abajo, o acerquémonos un poquito, un pasito más adelante y la tiramos desde ahí, la tiramos entre los dos, ¿cierto? Y nuestros niños van aprendiendo ese ejemplo. ¿Ya? Si nos integramos más tarde a este colegio, que ya viene, ¿cierto?, con esa mirada inclusive, nosotros venimos de un lugar totalmente distinto, o de un colegio con otro enfoque, que quizás se nos pueda hacer raro, distinto, ¿cierto? El que, por ejemplo, si a un estudiante le cuesta mucho una materia, paremos lo que estábamos haciendo, volvemos, lo explicamos, lo hacemos con alguna actividad más lúdica. Ya quizás a nosotros nos parezca extraño si nosotros venimos de un contexto que es de esta escuela tradicional, por ejemplo, donde todos teníamos que avanzar, avanzar, avanzar y no se miraba al que quedaba atrás. Ya, entonces, ¿cierto? Esta escuela inclusiva tiene muy inculcado ese valor de que se puede dar ese tiempo extra, de que podemos explicarlo nuevamente de otra forma, y si aún así me genera dificultad, ya, hagámoslo de este otro modo.
¿ya? También, ¿cierto? Los mismos compañeros ya comprenden esa dinámica y ellos mismos se ofrecen, ¿cierto?, a apoyar a este compañero que tiene mucha dificultad. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Va creando un ambiente donde finalmente, ¿cierto? Nuestros niños se van empoderando de ese valor. ¿Ya? Y nos vamos sintiendo también parte del proceso de crecimiento de un otro. Entonces, ¿cierto? Si yo, estudiante, tengo el ejemplo que he visto en las clases anteriores, y digo, ya, ah, pero yo sé, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Lo podemos hacer así, ya, yo lo hice así, de esta forma, ya yo te voy ayudando, te voy guiando, ya yo también, ¿cierto? Yo que ayudé, me voy a sentir, ¿cierto? Orgulloso de haber ayudado, y el estudiante, ¿cierto? Que al que le ayudamos también, ¿cierto? No va a ser como en el colegio que el que estaba antes, que yo simplemente me quedaba con la duda, y me quedaba con la duda nada más, ¿cierto? Me atrasaba. Sí, me atrasaba. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Tenía que ir avanzando al ritmo de los demás. Y acá, ¿cierto? Se considera y se toma en cuenta que quizás yo me siento muy perdida a veces. Pero aquí, ¿cierto? Si los demás continúan, alguien se da el tiempo para explicármelo de nuevo. ¿Ya? Y después entre todos lo hacemos de nuevo. ¿Ya? Entonces, el sistema educativo inclusivo apoya, tiende y satisface las necesidades de todos los estudiantes sin excluir a nadie, ¿cierto? Nadie se va a quedar fuera de este proceso de aprendizaje. Ya, si un estudiante tiene algún tipo de discapacidad, por ejemplo, visual, perdón, la escuela se va a encargar de ofrecer material extra, como por ejemplo sistema braille, si es que el estudiante lo utiliza. Ya, no se consideran las barreras de aprendizaje que puedan existir para que mi estudiante participe, ya van a estar atendidas. Este modelo educativo es tolerante, ¿cierto? Acepta y potencia las características y circunstancias de cada uno de nuestros estudiantes. Ya hay mucho más respeto, ¿cierto? Hacia los compañeros, desde los mismos profesionales, ¿cierto? Todos valoramos y somos mucho más empáticos. Por ejemplo, cuando un niño tiene dificultades para socializar, ¿ya? ¿El colegio qué va a hacer? Genera también las instancias para que pueda participar, ¿ya? Vamos a hacer una actividad en grupo y vamos a hacer el grupo de tantas personas. Ya va a participar Esteban, Patricia, ya nombramos a un grupo de estudiantes. Y sabemos que hay un estudiante que tiene mucha dificultad para socializar con el resto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿cierto? Ahí estamos atentos, nosotros somos los adultos de ahí, ¿cierto? Estamos atentos a lo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Sin presionar a este estudiante, ¿ya? Podemos reconocer la forma en que el estudiante se expresa. ¿Ya? Si al estudiante le da mucha vergüenza hablar ante los demás, ya, digamos, quedémonos un ratito ahí en el grupo. Ya, qué quieren hacer? Ya, el proyecto se trata de esto, o ya, la guía es de ciencia, ya, comprendieron el tema, ya, la célula, ya, ¿cómo es la célula? Ya, hay que hacer una maqueta, ¿verdad? Ya, sí, ya, ¿cómo se le ocurre que podría ser esta maqueta? ¿Con qué material la podemos hacer? Alguien nos puede decir, yo tengo cartón, lo podríamos hacer así y así. Y tú, no sé, Marco, ¿qué opinas? Y le puedo dar opciones. Pues si Marco, ¿te gustaría hacerlo de cartón o te gustaría hacerlo de cartulina? Ya, para que Marco también, ¿cierto?, dé alguna opinión en ese grupo. Ya, así, ¿cierto? Nuestro estudiante también va tomando, ¿cierto?, esta confianza de que yo dé mi opinión, ¿cierto? Yo participo en este grupo, yo soy parte de. Ya, entonces, sí es cierto, vamos todos, reconocemos también esta forma de expresar de nuestro estudiante. Permite a los estudiantes descubrir y desarrollar sus capacidades, adaptando su formación a las propias condiciones intelectuales, socioculturales y económicas. Ya no, por ejemplo, si tenemos estudiantes que se les dificulte mucho
el concentrarse durante periodos largos, ¿ya? Este modelo educativo también nos dice, ya, es válido tener descansos, ya, es válido también, ¿cierto?, utilizar materiales adaptados, ¿por qué no? Ya, los estudiantes pueden avanzar a sus propios tiempos, no los vamos a estar forzando, ya, tenemos 45 minutos y en estos 45 minutos nos sentamos, tenemos que ver todo lo nivel acá, y si no lo terminamos hoy, estamos súper mal. ¿Qué puedo hacer yo que voy a entregar el contenido, ¿cierto? Puedo tomar las partes más importantes, ¿cierto? Claramente vamos a leer el objetivo y lo vamos a aprender con alguna metodología, ¿cierto? Que sea mucho más íntegra que simplemente leer el PPT. Ya se puede hacer. Se considera también a los estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial. Claro que sí. Ya, nos vamos a llegar hasta aquí. Son ya, a las 8:20 estamos de vuelta. Ya vamos y volvemos. Vamos a hacer un pequeño break. Ya, profe. Nos vemos 8:20. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Eh, ok, Nicole. Está leyendo un mensajito. Volvemos enseguida. Ah, ahí sí. Volvemos enseguida, volvemos enseguida. Y nos quedamos en lo que es el módulo 6, el rol de la familia y la educación inclusiva. ¿Ya? Recordemos también que hoy, para quienes no estaban presentes, bueno, primero darles una bienvenida y recordar que el día de hoy corresponde la evaluación número 3 del módulo, ya que comprende lo que vimos la clase pasada, el pedacito que vimos al inicio también, ¿cierto? Que es lo del módulo 5 y módulo 6. A las 9:30 está abierta la evaluación para que puedan completarla. Recuerden que siempre es 1 hora y media para que usted lo pueda hacer. Y hasta mañana. A las 10 de la noche se cierra. Y recuerde que también al finalizar el módulo, ya, la última clase se da el plazo extraordinario para rendir pruebas atrasadas. Aún no está disponible la fecha, ya lo estoy consultando y apenas tengamos la información, ¿cierto? La última clase ya está definida esa fecha para quienes tengan pruebas atrasadas o las tengan quizás las últimas dos pruebas, puedan rendir en ese plazo extraordinario de evaluación. La ponderación es la misma, por lo tanto, si usted rinde fuera de plazo, también puede optar a una nota 7. Lo importante es que si lo va a rendir en el plazo extraordinario, eh, y por ejemplo no puede rendir en esa fecha, ya más adelante no hay más opciones. Entonces, ¿cierto? Es rendirlo en la fecha de cronograma o en el plazo extraordinario, ¿cierto? Que son 48 horas, pero esas se las voy a comentar cuando lleguemos ya a la última clase. Ya, ahí también se publica en el grupo de WhatsApp para que no queden dudas. Continuamos. Ya, entonces estamos en el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva, ¿cierto? Y nos quedamos, ¿cierto?, en las implicancias de la escuela inclusiva. ¿Ya? La escuela inclusiva, ¿cierto?, tiene que dar cabida a todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Valorar toda la diversidad que tengamos, que sea un aula, ¿cierto?, sin etiquetas finalmente, que sea un modelo educativo tolerante, ya que finalmente todas las experiencias que nosotros tengamos previamente, ya sean algo que vaya a servir también para todos los demás. Nadie piensa igual, ¿cierto? A veces se pueden parecer nuestras opiniones porque venimos quizás de un mismo lugar, pero nuestro ritmo de aprendizaje no va a ser igual. Ya nuestras opiniones también van a variar mucho porque nosotros no venimos solos a este mundo. Ya, también tenemos nuestros tutores, ¿cierto? Que van a estar en la casa con nosotros también, ¿cierto? Tenemos ahí muchas más historias también, quizás pasamos por otros modelos educativos también, ¿cierto? Vamos a ser distintos de una u otra forma. Van a haber diferentes capacidades que se van a ir desarrollando a medida que nosotros vamos progresando en estos años educativos.
Ya, entonces, ¿cierto? La posibilidad de descubrir y desarrollar las capacidades, adaptando su formación intelectual a las propias condiciones intelectuales, sociales, culturales, económicas y de salud. Finalmente, ¿cierto? Es el modelo educativo quien va a ser el que es tolerante, ¿cierto? No nos va a excluir, ¿cierto? Porque quizás nos cuesta mucho algún contenido, porque quizás quedamos muy atrás en lo que están aprendiendo mis compañeros. Ya, finalmente, ¿cierto? Esta escuela va a darnos la oportunidad y nos va a respetar, ¿cierto? Permitiéndonos desarrollar nuestros talentos, mi propia forma de aprender, que quizás no va a ser parecida a ninguno de las de mis compañeros. Quizás mis compañeros, ¿cierto? Son más visuales, quizás prefieren escuchar la información, quizás a mí me gusta escribirlo todo, ¿ya? Eso tiene que ser respetado también, que sea un modelo tolerante, ya que respete que finalmente a mí me guste escribir todo, y sea la forma en que yo aprendo mucho mejor, que quizás a mí me gusta acompañar mis apuntes con dibujos, ya, súper bien, ya se apoya, ¿cierto? Se valora que yo tenga una forma individual, ¿cierto? De aprender, ya también, ¿cierto? Se potencia mucho la empatía y la comprensión. Ya también comprender mucho, tomar en cuenta los sentimientos, las emociones que tenga un otro. Por ejemplo, en una clase de arte, ya, Ana, una niña que tiene un diagnóstico de autismo, ya, puede tener dificultades para expresarse verbalmente, ya, para utilizar las palabras, ¿cierto? La persona que está a cargo de este curso, ¿ya? En lugar de presionarla para que hable, por ejemplo, ya, cada uno de nosotros va a presentar, ¿cierto?, lo que dibujó acá adelante. Ya, yo puedo decir, yo dibujé esta casa porque se parece mucho a la casa de mis abuelos, ¿ya? Y es el turno de Ana, y yo no puedo, por ejemplo, ir y decirle a Ana, Ana, ya, cuéntanos lo que dibujaste. Coméntanos, ¿de qué se trata tu dibujo? ¿Qué pasa si Ana tiene dificultades para expresarse verbalmente? Por la circunstancia que sea, ¿cierto? Puede ser por cualquier circunstancia propia de esta condición. Ya puede ser que a Ana se le dificulte mucho el lenguaje verbal, que ella utiliza algún apoyo para comunicarse, ¿cierto? Utiliza alguna herramienta de comunicación para poder decir algunas palabras. O también puede ser que Ana se sienta demasiado abrumada porque están todos los ojos así, de frente, ¿cierto? Mirando, todos pendientes, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta profesora, por ejemplo, la presiona, le dice, ya, Ana, vamos, dinos, cuéntanos a todos, ¿de qué se trata este dibujo? Que yo aquí no lo entiendo. Ya, si la presiona para hablar, finalmente, ¿cierto? No estaría siendo inclusiva con esta niña, porque puede ser que esta niña de verdad, ¿cierto? Va a tener estas dificultades. Ya no va a ser que la niña no quiera contarnos lo que dibujó, ¿ya? Va a ser algo emocional también. Ya pueden ser muchas las circunstancias por las que un niño, por ejemplo, en una situación así, no quiera o se sienta impedido de poder decir unas palabras. Ya puede ser puede ser que yo no tenga un diagnóstico, pero sí va a ser muy complejo para mí, ¿cierto?, hablar frente a todo mi curso. Ya, entonces, ¿cierto? Pensando en una escuela inclusiva, esta persona que le está preguntando a Ana de qué se trata su dibujo puede ofrecerle diferentes herramientas para que pueda comunicarse. Por ejemplo, puede decirle a Ana, Ana, cada uno va a decir previamente, ¿cierto? Anticipar a Ana, decirle, Ana, todos vamos a decir, ¿cierto?, de qué se trata nuestro dibujo. ¿Ya? ¿Tú quieres comentarnos? Puedes utilizar alguna de estas imágenes que tengo acá, ¿cierto? Puedo mostrarle caritas, ¿cierto? Distintas opciones, puedo darle la opción de escribirlo, ¿ya? Si tú quieres lo puedes escribir, ¿cierto? Si yo conozco ya la forma en que se comunica Ana, si Ana escribe, ¿ya? Le puedo decir a Ana, Ana, mira, vamos a pasar y vamos a preguntarle a todos qué significa su dibujo. Si tú quieres, lo puedes escribir o lo puedes dibujar acá, ¿cierto? um, para contarnos de qué se trata. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ana ya está anticipada de que se le va a preguntar.
¿ya? O puedes hacerlo con gestos, puedes decirlo, o me cuentas a mí y yo le cuento a los compañeros, ¿ya? Si yo soy una persona de más confianza, eso también le puedo dar esa opción. Entonces, Ana ya puede elegir, ¿cierto? Escribirlo, ya Ana lo va a escribir, yo me comprometo, yo lo voy a leer, ¿ya? O lo explicamos, si quieres me lo cuentas a mí y lo explicamos entre las dos. También, ¿cierto? Es una opción, en vez de estarla presionando, ¿cierto? Que no vamos a lograr absolutamente nada con presionarla, vamos a hacer que esta niña quizás, ¿cierto? Se pueda desregular incluso, ¿ya? O no quiera nunca más, ¿cierto? Presentar algún proyecto de arte, puede pasar, ¿cierto? Porque es una situación sumamente interesante si nosotros estamos obligando a alguien a que se exprese frente a los demás cuando esto es sumamente difícil y no consideramos esa parte. Entonces, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo y Ana lo va a escribir, ¿cierto? Me explicó, utilizando su forma de comunicación, o quizás me lo explicó, ¿cierto? Con estos pictogramas que ella utiliza, utilizo gestos, me lo contó, ¿sí, cierto? Y yo le digo, ah, ya. Entonces, es esto, ya le comento lo que voy a decir. Perfecto, quedamos en eso. Ya, yo se lo voy a contar a tus compañeros. Llega el turno de Ana, ¿cierto? Y Ana escribió una parte y el resto me lo explicó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, vamos a llegar, ¿cierto? El turno de Ana. Ya, Marcos, ya cuéntanos de qué se trata tu dibujo. Ya Marco nos dice, ¿cierto? Y ahora es el turno de Ana. Ya, Ana nos explicó, yo les voy a contar lo que ella nos comentó. Ya, yo se los leo, ¿cierto? Ya, llegamos a un acuerdo con Ana y yo lo voy a decir por ella, ¿cierto? Y ella me lo explicó a mí, porque era mucho menos abrumador, ¿cierto? Que estar ahí frente a todo el curso. Ya, ese tipo de estrategias deben ser consideradas para ser una escuela realmente inclusiva. Ya no vamos a presionar a nuestros estudiantes o que pasen adelante del curso o que ya es tu turno de pasar a la pizarra. Selecciona y selecciona porque tenemos recreo a tal hora, así que tiene que ser ya los próximos minutos. Ya no podemos darte tanto tiempo para que esté adelante. Ya, es sumamente discriminatorio también. Si lo hacemos de esa forma, finalmente estamos generando que nuestros niños también vean el ejemplo de que nosotros presionamos a alguien, ¿cierto? Vimos que nuestro compañero o compañera se puso a llorar al frente. Nosotros decimos, podemos decir, oh, qué pena, qué mal, qué triste, yo no quiero que me pase eso. O podemos también tomar el otro lado, ¿cierto? Que sea la parte de hacer bullying, ¿ya? Si tenemos ese tipo de acciones, incentivamos finalmente a que los niños también lo hagan, ¿ya? Si vemos que estamos presionando a alguien, nosotros también vamos a presionar a la menor y pasa. ¿Ya? Aunque nosotros tengamos muy buenos valores, también puede pasar. No es en todos los niños, claramente, porque también tenemos una parte que viene de nosotros, de la casa, por ejemplo, pero también tenemos el otro lado, que también puede pasar que eh, nosotros simplemente demos ese mal ejemplo y que quede muy arraigado en nuestros niños. También, cierto, otro ejemplo sería que si tenemos algún estudiante con dislexia, como lo que vimos delante del primer bloque, ahí tenemos que leer. Vamos a leer entre todos una parte del texto. Ya, ya me tocó mi parte, le toca al siguiente. ¿Y qué pasa cuando llega el turno del estudiante que tiene alguna condición, alguna dificultad para leerlo? Ya utilizamos la aplicación, por ejemplo. Ya utilizamos este software de lectura, ¿cierto? Que va a favorecer que nuestro niño pueda leernos esa parte, ¿cierto? Frente a los demás. Ya va a leer cada uno y como mi estudiante tiene esta aplicación, está disponible, lo practicamos, ¿cierto? Y va a leernos esa parte. ¿Ya? Y ya no se va a equivocar en estas palabras. ¿Por qué? Porque las vimos antes, ¿cierto? Las repasamos con el texto, las subrayamos estas palabras que eran más complejas, las vimos con los ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Va a ser mucho más, ahí, ¿cierto? Va a ser mucho más inclusivo de verdad. ¿Ya? ¿Por qué, cierto? ¿Todos estamos participando? Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Todos leímos? Sí. ¿Todos contamos nuestra experiencia? Sí. ¿La forma en que lo hicimos va a variar? Correcto. Pero finalmente en esa variación está el que mi estudiante pudo participar. No se le dejó fuera, no se le discriminó, no se le negó el derecho también a poder participar de esa actividad. ¿Ya? En deporte es lo mismo. ¿Ya? Si tengo algún deporte
que sea sumamente bueno, lo puedo adaptar también para mi estudiante. De la educación inclusiva solo no es responsabilidad exclusiva de los docentes ni del colegio, que el colegio se haga cargo, ¿cierto?, de toda la inclusión. Ah, genial, este colegio es inclusivo, voy a matricular a este pequeño acá, mi hijo lo voy a matricular aquí y yo me desentiendo, ¿ya? Yo sé que es inclusivo y el colegio va a hacer muy bien el trabajo. Ya, pero no es solamente el colegio, ya la familia también cumple una parte súper importante y la comunidad en general, ¿cierto? Este colegio con los sectores con los que va a articular también. Porque este colegio, ¿cierto? Está inserto en un barrio, en un lugar, ¿cierto? Hay vecinos, hay instituciones vecinas también. Y tenemos a estos apoderados. Claramente, que estos apoderados, ¿cierto? No son solamente ellos. Hay familias, hasta la familia completa, ¿cierto? Independiente de su configuración, ¿cierto? Tenemos a un grupo familiar. Entonces, ¿cierto? Se busca que la colaboración, que exista una participación mucho más activa. Ya, para que finalmente se logre este objetivo de que todos los estudiantes sean valorados, respetados, ¿cierto? Y tengamos esta oportunidad de alcanzar este potencial. Esto no va a ser tarea, ¿cierto? Solo de los docentes que van a estar a cargo del curso o de los directores, ¿cierto? Ya no solamente de ellos. Ya, finalmente, la familia juega un rol fundamental. Se comprende, ¿cierto?, que como familia muchas veces no contamos con el tiempo suficiente, ¿cierto?, para estar acudiendo al establecimiento educacional, pero el establecimiento educacional en ningún momento nos cierra las puertas tampoco. Mm, Bueno, Graciela, no se preocupe. Ya, entonces, la familia, ¿cierto?, tiene un rol fundamental. ¿Qué puede hacer la familia? La familia no puede estar asistiendo a todas las reuniones, por ejemplo, que se hagan, o voy a la reunión mensual, donde me entero que mi estudiante, uy, está yendo súper mal, está próximo a repetir. ¿Qué podemos hacer ahora para remediar esto? Ya, entonces esto se busca que, para que la escuela sea realmente inclusiva, que los apoderados puedan involucrarse mucho más. Ya quizás no tanto presencialmente porque la rutina no lo permite. Ya la escuela, ¿qué va a hacer? Nos va a invitar, nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos, ¿cierto?, participar. Por ejemplo, la reunión, ¿cierto?, se hace por plataforma como Zoom o Meet. Sumamente bueno, pero aún así hay apoderados que no están participando. ¿Qué hacemos? Hagamos algún tipo de evento. Ya tampoco va a participar ese, mm, esa familia. Ya, entonces vamos a entregarle notificaciones mucho más seguidas. Ya tenemos este grupo de WhatsApp, ya ahí vamos a entregar información mucho más seguida de lo que se está haciendo en el colegio. Pero aún así hay familias que tampoco se van a involucrar. Ya, entonces, ¿cierto? Sabemos que la rutina, ¿cierto?, puede ser abrumadora en muchos casos, ya, pero finalmente si la familia no está poniendo mucho de su parte, es un poco más complejo para el colegio, ¿cierto?, realizar todo por su cuenta. Como colegio, ¿cierto?, estamos cumpliendo con la parte del día a día. Todas las horas que pasa nuestro estudiante acá en el colegio, ¿cierto? Ya, súper bien. Estamos aprendiendo muy bien lo que es el concepto, estamos trabajando en equipo, estamos, ¿cierto?, evitando cualquier tipo de discriminación que pueda ocurrir. Ya estamos súper bien. Le comentamos a los apoderados, ¿cierto?, por el grupo de WhatsApp, ¿cierto?, nuestro Instagram. Ya lo tenemos súper actualizado con lo que se está haciendo, pero no tenemos mayor información, ¿cierto?, de los apoderados, si están de acuerdo con lo que se está haciendo, qué están haciendo ellos en la casa. Eh, por ejemplo, una simple recomendación que se entrega en los colegios, ¿cierto? Si nuestro estudiante está mal con las calificaciones, por ejemplo, tiene mucha dificultad en la lectura, ¿ya? Mostrarle que se está trabajando esa aplicación en el curso, ¿ya? Algo súper simple, ¿ya? Si estamos trabajando con la aplicación, por ejemplo, que vimos delante, y nuestro estudiante tiene alguna dificultad para la lectura, enseñarle también al apoderado cómo lo puede usar en la casa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si los papás, ¿cierto?, comprenden cómo se utiliza, lo pueden utilizar unos 15 minutitos en la casa, en la tarde, quizás no todos los días, día por medio, o el fin de semana, ¿cierto?
ya vamos trabajando mucho más a la par, ¿cierto? Que hay una comunicación mucho más abierta sobre la progresión, sobre las necesidades, qué estrategias finalmente se están utilizando para que nuestros niños puedan participar en el colegio. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Esta familia ya tiene ese rol primordial, ya que es también el brindar apoyo emocional y afectivo a los estudiantes. Nosotros, ya, si estamos trabajando en este colegio, también podemos apoyar en esa parte, en la parte emocional, en la parte afectiva. ¿Cómo? Motivando a nuestros estudiantes, ya, con refuerzos positivos. Quizás, ¿cierto? Vimos que en el proyecto que armó ese grupo, ya estábamos súper mal al principio, no avanzábamos nada, ¿cierto? Se dio un plazo para hacerlo y este grupo, uy, no avanzaba nada. Yo lo pienso, ¿cierto? Oh, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos ayudar? Ya se le brindaron muchas estrategias para poder hacerlo y el grupo está avanzando súper bien. Genial, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Vamos reforzando la parte positiva. Si bien sabemos que al principio el grupo nada, no avanzaba nada, los compañeros, ¿cierto? Versus los compañeros quedaron muy atrás, pero no vamos a ir a hacer hincapié en que se quedaron atrás, sino que nosotros podemos decirle, podemos ver el avance que han tenido, felicitarlos, porque como grupo, ¿cierto? Se unieron, se dieron distintos roles, ¿ya? Y se está viendo el avance. Desde ahí, ¿cierto? Nosotros decimos, ya, oh, genial, oh, veo que ustedes se han unido bastante últimamente. Ya, súper bien. Oigan, y coméntame cómo es esto que están haciendo acá. Yo, claro, muestro interés, ¿cierto? Oh, qué entretenido lo que están haciendo. Muy buena idea que se les ocurrió. ¿Cómo se les ocurrió esto? No, lo mismo en un tutorial. Ya, pueden decirse esto, cualquier idea que haya surgido. Pero nosotros también ponemos de nuestra parte, ¿cierto? Porque ese apoyo que nosotros estamos entregando, ese refuerzo positivo, va a hacer que este grupo, que quizá iba súper mal, iba muy abajo respecto a sus compañeros, ya se tomen de esas palabras, de esas simples palabras que les podemos decir nosotros y se vayan hacia arriba, ¿ya? Y saquen adelante ese proyecto. Aunque quizás el proyecto no sea el mejor del curso, nosotros también alabamos el que hayan podido, ¿cierto?, avanzar, en que hayan podido ponerse de acuerdo, ¿ya? En que hayan puesto empeño, en que yo los vi trabajar. Yo los vi, pero yo, oh, bueno, es bueno su proyecto, ya quizás no va a ser el mejor, pero también, ¿cierto? Lo finalizaron, lo importante, ¿cierto? Es finalizarlo, ya. Yo vi que estaban con harto entusiasmo en la clase anterior, los vi trabajar harto, está súper bien, ¿cierto? El entusiasmo por acá, lo vi haciendo las imágenes, ¿no? Genial, ¿cierto? Entonces, eso también se busca que venga desde la casa. Ya nosotros, ¿cierto? Como estrategia inclusiva tenemos el refuerzo positivo, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? El hogar tiene esa parte fundamental. Ya nuestros niños aprenden de ese primer entorno, ya la confianza, el amor que reciban desde ahí también es primordial. En el colegio, claramente, nosotros podemos hacerlo. Alabamos, ¿cierto? Todos los logros que se vayan teniendo. Y si me cuesta mucho, yo acompaño también. Ya, por ejemplo, que los papás tengan estas palabras, simplemente decirle a nuestros niños, estoy orgulloso de ellos. ¿Ya? Quizás vieron que nuestro niño se esforzó por avanzar en algo, o lo vimos estudiando hasta tarde, o quizás, ¿cierto?, no estudió lo que correspondía, le fue mal en la prueba, pero a la próxima nos va a ir mejor. ¿Ya? Brindar esas palabras, ¿cierto?, de apoyo, sobre todo para nuestros jóvenes, es súper importante. Para los más chiquititos les motiva, obviamente, ya se sienten mucho más emocionalmente, mucho más empoderados. Y para los jóvenes también. Ya no nos olvidemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, igual, ¿cierto? Ellos también requieren esas palabras. También, ¿cierto? De la familia, el escuchar cualquier situación que haya pasado, ¿cierto? Darse ese ratito para escuchar lo que puede haber pasado en la clase. Estamos utilizando este juego. Nos va a decir, ay, con eso yo aprendo matemáticas. Ay, a ver, cuéntame un poquito. Y ya ese ratito, nosotros también podemos cumplir un poquito esa partecita, ¿cierto?, de la familia. Ya tratar de entusiasmarnos también por lo que nos quieren contar nuestros niños y escucharlos. Ya,
no juzgar tampoco. Ya, si bien hay cosas que sí, que nos van a contar a veces que sí requieren un consejo, ya tampoco nos cerremos tanto porque finalmente, ¿cierto? La confianza de nuestros niños y de nuestros jóvenes sobre todo se basa en que nosotros respetemos también lo que ellos están pasando. Colaborar también es un rol fundamental, colaborar con la escuela en el seguimiento del progreso de los estudiantes, lo mismo, ¿cierto? No, que nuestros apoderados no se enteren en el último momento de lo que está pasando con nuestros estudiantes. Si se usó tal herramienta, que se puede usar también en la casa, ¿ya? Comunicación constante, ¿ya? Ver el grupo de WhatsApp, por último, ¿cierto? Si no vimos los mensajes de WhatsApp en una semana, ¿cierto? Dejar un mensaje para la persona que está a cargo del curso, preguntarle cómo le está yendo, qué le está costando al estudiante, ¿cierto? También yo como apoderados, ¿cierto? Como familia, tengo esa obligación de comentarle quizás, ¿cierto? Comentar que tal vez en este momento no tenemos mucho tiempo para apoyar en la casa, pero ¿qué podríamos hacer? Tenemos, por ejemplo, el martes tengo media hora, el jueves también tengo media hora para apoyarle en la casa. ¿Qué es lo que están haciendo? Saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya, aprovechar esos ratitos también en el colegio. Ya nosotros también, si estamos en el colegio, aprovechar esos ratitos en que veamos a las familias en los colegios para conocer información que puede estar pasando o entregar información también. Ya nosotros también ofrecemos herramientas ya de cómo ir apoyando en la casa, a participar en actividades escolares y comunitarias, un rol de la familia. Es súper importante, como les decía, a veces no es fácil. Ya no va a ser fácil, ¿cierto? Si vamos a hacer un acto que sea sumamente importante para nuestros pequeños, nosotros como padres no podemos asistir. El colegio, ¿cierto? Se pone a disposición. Ya podemos transmitir en vivo el acto que se está haciendo, ¿ya? En este horario. Realmente, ¿cierto? Que usted lo pueda ver, ¿ya? Súper bien. La estrategia inclusiva total. El colegio nunca me va a cerrar las puertas. Colegio siempre este colegio inclusivo me va a invitar a participar, ¿cierto? Pero se comprende que tampoco, que yo no voy a poder, quizás porque tengo mucho trabajo. Ya todos en la casa trabajamos, pero está la posibilidad, ¿cierto?, de ver el acto que se va a hacer ya a través de live. Se va a transmitir el acto. Ya va a quedar ahí también registrado en la plataforma, ya va a quedar en Facebook, no sé, va a quedar registrado para que si ustedes quieren, lo pueden ver ahí en la casa en la tarde. Ya. Lo pueden ver ahí cuando ya los chicos lleguen a la casa, lo pueden ver de nuevo y los chicos ¿cierto? Les va a encantar verlo de nuevo con sus papás acompañados en la casa. Esa es una estrategia inclusiva, ¿no? Y el rol de la comunidad en la educación inclusiva, promover la sensibilización y el respeto a la diversidad, ¿cierto? La comunidad se va a entender siempre como docentes, estudiantes, asistentes de aula, inspectores, ya cada uno, ¿cierto? Va a tener un rol fundamental en promover esta sensibilización en los estudiantes, generando cualquier tipo de taller, actividad educativa, donde cada integrante del equipo escolar pueda favorecer la tolerancia y el respeto hacia las diferencias. Por ejemplo, generar actividades una actividad de deporte, ¿cierto? Donde cada uno, eh, bueno, podamos hacer, por ejemplo, fútbol sentados o podamos, ¿cierto?, jugar esta estos juegos que son de tirar bolitas, las bochas, por ejemplo, a todos podemos hacerlo. Se trata también de sensibilizar a la comunidad. Finalmente, si nosotros pensamos que esta sociedad no es inclusiva y pensamos en la mayoría, ¿cierto? Quizás personas que no tenemos algún grado de discapacidad, pero si lo pensamos al revés y pensamos que, por ejemplo, en las veredas solo pudiesen transitar personas con silla de ruedas, ¿ya? Y en la calle por ejemplo, existiese un espacio para que un caminito donde las personas que no tienen discapacidad pudiesen transitar hacia acá y hacia acá. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Que finalmente, ¿cierto? Las personas con silla de ruedas no tendrían dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos toda la calle, ¿cierto? Adaptada para nosotros. Entonces se van a desplazar súper fácil. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Genial.
Ya no existen barreras para que la persona en situación de silla pueda desplazarse. Ya está todo al alcance, está todo a la altura, pero ¿qué va a pasar? Que las personas, ¿cierto? Que ahora son en mayoría, ¿cierto? Que no tienen alguna discapacidad, ¿qué va a pasar? Ellos se van a tener que transportar por estos espacios que son acotados, ¿cierto? Para que simplemente vayan hacia allá o se devuelvan. Ya, y que todo esté a la altura de la persona en silla de ruedas. Ya, si lo pensamos así, ¿cierto? ¿Cómo sería el mundo si fuese al revés? Ya nosotros seríamos quienes tendríamos que adaptarnos, ¿cierto? Al espacio que está adaptado ya, que ya es para las personas con silla de ruedas, por ejemplo. Nosotros tendríamos que usar los lavamanos más bajos, ya. Finalmente, ¿cierto? Sería súper extraño, pero si lo pensamos, ¿cierto? Eso es lo que viven todos los días una persona con silla de ruedas. Ya, finalmente, ¿cierto? El espacio es quien está generando la discapacidad como tal. Ya, eso es parte de la sensibilización, ¿cierto? Cualquier tipo de actividad que podamos realizar todos, sin importar las diferencias que tengamos, es parte de la sensibilización. Lleva un rol fundamental de la comunidad educativa. También ofrecemos oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos. Por ejemplo, que en, lo- en la biblioteca de nuestro colegio, ya en la biblioteca, por ejemplo, realice algún tipo de taller mensual sobre diversidad y convivencia. ¿Es algo posible de realizar? Lo es, ya que se ha abierto a la comunidad, ya que no sea solamente para nuestros estudiantes que lo ven a diario. Ya quizá un día vamos a hacer una jornada donde se va a trabajar la empatía a través de juegos de rol, ya donde nos vamos a poner en el lugar del otro. Ya nosotros hacemos, ¿cierto? Hacemos posible que las personas también puedan acercarse mucho más al proceso inclusivo. ¿Ya? También sobre la oportunidad de aprendizaje y desarrollo para todos, mostrar estas aplicaciones que estábamos viendo delante, mostrar, ¿cierto?, cómo funcionan, hacer un día, una actividad, ¿cierto?, donde invitemos a participar a toda la comunidad y les mostramos cómo funciona esta aplicación. Ah, qué entretenido, yo lo voy a tener en el celular, me gusta, me agrada. Ya, y esto es lo que estamos trabajando con los niños. Oh, genial, no tenía ni idea cómo funcionaba. Por ejemplo, hoy alguien está rayando la pantalla, no lo puedo deshacer, no sé, no me aparece el nombre de la persona. También colaborar con la escuela en la creación de programas y servicios inclusivos. Ya esta comunidad que finalmente, ¿cierto?, está con es la que se desenvuelven nuestros estudiantes. Ya también, ¿cierto?, va a ofrecer estrategias para colaborar con la escuela en la creación, ¿cierto?, de programas y servicios. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer talleres extracurriculares, por ejemplo, donde no solamente van a participar estudiantes de un curso, sino que va a ser abierto para toda la comunidad. ¿Qué significa esto? Que pueden participar los estudiantes de este colegio, los estudiantes de este otro. Ya vamos a hacer redes con la municipalidad, por ejemplo, y vamos a hacer este taller, ¿cierto? Donde se van a hacer talleres artísticos, ya, se va a hacer un taller circense, por ejemplo, para personas de todas las edades. Se puede hacer. Talleres circense se puede hacer con niños, con jóvenes, adultos y con adultos mayores. Yo lo he visto y participado en ellos y sobre todo en adultos mayores genera muchos lazos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Existe la posibilidad de crear este tipo de espacios, sí, ya, va a ser fundamental finalmente que todos veamos que todos podemos trabajar en distintas actividades. Ya, en mi caso particular he participado en talleres circenses con adultos mayores, ¿ya? Y la dificultad que tienen las actividades son iguales para todos, ¿ya? Solamente, ¿cierto? Claramente lo que es trapecio se adapta, ¿ya? Y si utilizamos estos elementos, las pelotitas para hacer malabares o las clavas, las que se tiran como estos bastones, ya ahí es igual para todos, ya, pero claramente, ¿cierto? Sí se puede, se gradúa todo el nivel para todos, ya, y todos podemos participar en ese tipo de talleres si uno lo piensa, personas mayores, eh, en el trapecio, sí se puede, solamente que el trapecio está amarrado, ¿cierto? Se gradúa, personas, hay aparatos de sujeción, esto no va a ser que simplemente vamos a tirar a alguien en un trapecio, ya, sino que podemos sentarnos, ¿cierto? En el trapecio,
quedarnos arriba, ver la altura, nos van lanzando quizá algún objeto, globos, ya, es sumamente entretenido y ahí vemos, ¿cierto? Que finalmente es algo sumamente inclusivo de ese tipo de actividades. Entretenido, salimos de la rutina, ya, vemos que todos podemos hacerlo, ya, es interesante. Ya, bueno, resumiendo un poquito, ¿cierto? La responsabilidad de la educación inclusiva no es solo parte de la escuela, la parte desde la casa, ¿cierto? Todos los colaboradores finalmente somos todos, que trabajamos en estos colegios, los que somos apoderados, los que somos estudiantes y también con quienes interactuamos, ¿ya? Porque este colegio no está ubicado en la nada. También, ¿cierto? Hay otro espacio detrás de nosotros. Ya, entonces, fortaleciendo el rol de la familia. Ya, no solamente, ¿cierto? El rol de la familia va a ser participar en las reuniones de apoderados, sino también participar en el aula, ¿cierto? Que la familia finalmente se involucre mucho más en lo que está pasando, que exista una comunicación constante, que el colegio, ¿cierto? Puede ofrecer todas las oportunidades de comunicación. Ya, si el apoderado no desea tomarlo, claro, no estaría favoreciendo más que nada el proceso en que se busca que se involucren. Idealmente que el apoderado pueda tomar todas estas estrategias que está entregando el colegio para que sí pueda participar. ¿Ya? Pero si no se puede, está la opción, ¿cierto?, de la comunicación remota, la podemos hacer. Ya, también, ¿cierto?, fomentar el aprendizaje en el hogar. Ya, brindar un ratito de ese tiempo, ¿cierto? 15 minutos a favorecer la lectura, 15 minutos a que nosotros podamos escuchar, ¿cierto? Lo que está pasando en el colegio, ya, también, ¿cierto? Apoyar en esas tareas escolares. Quizás no tengo idea del contenido que están pasando, pero yo te voy a acompañar, ¿cierto? Quedándome este ratito al lado tuyo, ¿ya? O que tú me cuentes lo que estás haciendo. Ya, entonces, si yo no tengo idea de la materia que están pasando, si tú me lo cuentas, a ti también se te hace más fácil. ¿Ya? Eso significa, o enséñame tú lo que te están pasando. ¿Ya? Celebrar la diversidad. ¿Ya? Nosotros respetamos esa diversidad. ¿Ya? Conversamos, leemos, vemos alguna película, ¿cierto? Generamos empatía también con nuestro propio actuar como familia. Recordemos que nosotros somos ese ejemplo fundamental. Y sobre la comunidad, ¿cierto? Mucho más allá que las simples campañas de sensibilización que podamos hacer, crear espacios que sean inclusivos. Por ejemplo, como comunidad, podemos pintar el suelo de algún espacio común, ¿cierto? Crear un juego de rayuela o laberintos que sean accesibles para niños con movilidad reducida, por ejemplo, los espacios un poquito más amplios, ya si pensamos en eso. Promover también actividades inclusivas, de organizar un partido de fútbol, ¿ya? Donde se usen reglas adaptadas, ¿ya? Y se pueden incluir personas con o sin discapacidad. ¿Se puede hacer? Sí se puede. ¿Ya? Existe el fútbol también que es completamente adaptado, o el básquetbol, o el béisbol que se juega sentado. ¿Ya? Si todos lo hacemos, perfecto. Ya todos lo vamos a hacer, todos nos vamos a sentar y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso es realmente inclusivo. Realmente si tenemos alguna persona con silla de ruedas y nosotros no tenemos alguna discapacidad, hagámoslo todo, ¿cierto? De manera adaptada. Participemos todos sentados. Listo. O juguemos algún otro juego de pelota, juguemos tenis, ya, sentados. Hay muchas formas de adaptar el deporte. De hecho, hay categorías especiales de deportes adaptados. Hay muchos tipos de deporte. Los voluntariados y las organizaciones inclusivas también es un rol de la comunidad. Si nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de participar en algún taller de arte, por ejemplo, para personas con discapacidad o centro comunitario, si la comunidad crea algún tipo de taller, ¿cierto?, pensado en la diversidad de personas que tengamos, genial, ¿cierto?, estamos entregando el ejemplo. También colaborar con instituciones educativas. Por ejemplo, esta comunidad puede colaborar con otra escuela local para diseñar un rincón de lectura con libros con pictograma o con sistema Braille.
o simplemente vamos a adaptar el espacio, ¿cierto?, para que sea un rincón de la calma para esa otra escuela. Ya nosotros como comunidad, ¿cierto?, nos juntamos y dimos el ejemplo de cómo se puede hacer. Finalmente, ¿cierto?, la importancia de la implicación familiar y comunitaria, ya, finalmente, ¿cierto?, ambos son un rol fundamental para el aprendizaje, tanto en el hogar, ¿cierto? Complementamos lo que se está aprendiendo en el colegio, ya tenemos un clima escolar también eh, que genera un entorno mucho más positivo, mucho más colaborador, ya, favorecemos que todos se sientan valorados, ya todos somos parte de esto que se está haciendo acá en este colegio. Ya todos pusimos un granito de arena, yo puse la idea, yo participé, yo puse la mano de obra. Ya, también se promueve la inclusión creando entornos educativos que sean mucho más respetuosos a la diversidad, ¿cierto? Generando muchas más oportunidades de aprendizaje. Ya, no trabajamos solamente los contenidos de clase, sino también trabajamos habilidades socioemocionales, ¿cierto? Trabajamos la comunicación, la colaboración y la empatía, trabajo en equipo. Ya, finalmente, ¿cierto? Fortalece la comunidad, generando un sentido de pertenencia y corresponsabilidad. Es decir, nosotros como actores de esta comunidad brindamos algo, la comunidad también nos va a retribuir, ¿cierto? Nos va a decir que nosotros somos personas valiosas dentro de este entorno educativo. A nosotros no simplemente fuimos porque estábamos obligados a participar, también pusimos un granito de arena. Pero como siempre hay desafíos para que toda esta implicación familiar y comunitaria exista hoy en día, ya tenemos la falta de tiempo, los recursos de la familia y los miembros de la comunidad. Así hay barreras también, ¿cierto? Dentro de esta familia, lo que habíamos nombrado ya, ¿cierto? A veces el trabajo, la rutina de la misma familia hace que sea complejo, ¿cierto? Brindar estos espacios. Las barreras de comunicación, debido a diferencias culturales, lingüísticas y socioeconómicas, también existe la desigualdad en el acceso a la información y la tecnología. Ya, también, ¿cierto? Si nosotros pensamos, ya se va a entregar todo lo que está pasando en el curso mediante WhatsApp o se va a entregar mediante live el acto que se realizó o las reuniones se van a hacer por alguna plataforma como Meet. Ya, pero también existen sectores donde es muy vulnerable el contexto. Entonces, ¿cierto? No vamos a tener ese tipo de tecnología disponible para todos los participantes de la comunidad. Ya, también, ¿cierto? La falta de cultura de participación en algunos contextos. También, ¿cierto? Va a ser difícil si nosotros como colegio queremos hacer algo que involucre a más actores de la comunidad, si el resto de la comunidad, ¿cierto? No tiene no está al tanto de lo que se está haciendo o simplemente no generamos un interés. Ya va a ser difícil que salgamos del colegio como tal y realicemos algo extra. Ya va a ser difícil si no tenemos una relevancia, ¿cierto? Quizás para el contexto que está fuera de nuestro colegio, independiente si nosotros también trabajamos ahí. ¿Ya? A pesar de todos estos desafíos, ¿cierto? La implicación activa de la familia y la comunidad en la educación sigue siendo fundamental para construir una educación mucho más inclusiva y equitativa. Claro, se deben implementar estrategias creativas, flexibles para fomentar la participación de todos los actores, creando un entorno mucho más colaborativo. Si bien sabemos que es difícil, ¿cierto? Resumiendo también, esta participación mucho más activa, ¿cierto? Se busca que sí podamos trabajar todos juntos. Ya se sabe que también es complejo, es difícil, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Donde hay muchas barreras en cuanto a lo tecnológico, en cuanto al tiempo también que podamos tener, porque la mayoría, ¿cierto?, de las familias vamos a tener a, por ejemplo, si son los padres o los tíos, ya están mucho tiempo trabajando a la rutina, el día a día, ¿cierto? Hace que la mayoría de los adultos salgan de la casa casi todo el día, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto? Es importante brindarle ese ratito que se pueda. Ya, si tenemos el acceso a las herramientas de comunicación, tecnología, ya va a ser mucho más fácil todo este proceso. Vamos a poder implicarnos mucho más en lo que está pasando dentro de este colegio. Pero si no lo tenemos accesible, ¿cierto? También los colegios tienen
tienen la opción, ¿cierto?, de acercarse a nosotros, si vivimos en un lugar lejano, ¿cierto?, entregarnos información de qué es los contenidos que se están pasando, ¿cierto? Lo mismo cuando van a dejar a los niños a las casas, ¿cierto? Entregar algún comunicado, ¿cierto? Algún papel que nos diga se está trabajando en esto, ya nos invitamos, ¿cierto?, a participar el día tanto, ya hay mucho por hacer aún en cuanto a esta temática, pero nunca se va a desconocer la importancia de. Vamos a pasar asistencia inmediatamente para no pasarnos de la hora, ya. Y bueno, aprovecho de mencionar nuevamente que la evaluación, ¿cierto?, va a estar disponible a las 9:30 del día de hoy, hasta mañana. Aprovecho de comentarlo al tiro. Ah, dame un segundito, ahí estoy. Comenzamos. No tengo acceso a la pantalla, así que voy a ir nombrando y cualquier duda, consulta, lo vemos al final. Jennifer Afandi, Jennifer Afandi, Carlos Araneda, Presente. gracias Carlos. Priscila Bravo, Priscila Bravo, Silvana Bugueño, Silvana, Presente, profesora. gracias Silvana. Leila Castillo, Presente, profesora. gracias Leila. Graciela, sí, Ya. Graciela se tuvo que retirar si no me equivoco. Valeria Cofré, Presente. gracias Valeria. Fabiola Contreras, Presente, profesora. gracias Fabiola. Silvana Cortés, Presente. Silvana Cortés, gracias Silvana. Camil del Herbe, me cuesta mucho leer. Presente. No, no Gracias, te preocupes. Camil. Gracias, Camil. Cristina Díaz, Presente, profesora. gracias, Cristina. Nicole Gracias. Fica, Nicole Fica se tenía que retirar también, no sé si estará presente ahora. Ya, dejamos un mensajito. Marcela Flores, Presente, Marcela profesora. Flores, gracias, Marcela. Verónica Godoy, Verónica Godoy. Pablo González, Presente. gracias, Pablo. Jazmín Ibáñez, Jazmín Ibáñez. Jimena Lezana, Presente, Jimena, profesora. gracias, Jimena. Katy Lizana, Presente, profe. gracias, Katy. Héctor Maldonado, Presente, profesor. gracias, Héctor. David Pizarro, David Pizarro. Susan Rodríguez, Presente. gracias, Susan. Génesis Sepúlveda, Presente. gracias, Génesis. Lucía Toledo, Presente, Lucía Toledo, profesora. gracias, Lucía. Un momentito y continuamos. Roxana Varela, Roxana Varela. Camila Verdugo, Camila Verdugo. ¿A alguien no nombré? Presente, Roxana Varela. Roxana Varela, ya está presente Roxana. Ya. Y Camila Verdugo, ¿no está presente Camila? Si alguien quedó con la duda o me dejó un mensajito y no lo revisé, me puede comentar por WhatsApp. Ya, ahora sí. ¿Alguna duda, consulta, acotación? Le voy a compartir antes de que. Profesora, disculpe que no alcancé a escuchar cuándo sube la prueba. Ya, la evaluación va a estar disponible desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ah, ya iban a hacer los módulos, era 5 y 6, ¿verdad? Sí, Ya, módulos súper. 5 y 6 y además voy a compartir una información que entregué de nada, ya, para que no quede en duda, en el documento es desde aquí.
desde lo primero que vimos, módulo 5, ¿cierto? Educación inclusiva, programa de integración escolar y las TIC. Ya desde todo lo que es el PIE que vimos, ya todo lo que es el PIE, ¿cierto? El rol de las TIC, lo que terminamos de ver ahora, ¿cierto? Esta partecita. Y el módulo 6, el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva, ¿ya? Y nos quedamos hasta aquí, hasta esta hojita, hasta el final de esta hoja, porque ahí ya viene el módulo 7, que es lo último, ¿ya? Entonces, hasta ahí es la prueba, módulo 5 y 6. Ya. Ahora sí, ¿alguna otra consulta que quería mostrarles? Ah, sobre la prueba atrasada, igual, la última clase ya voy a tener la información de la fecha cuándo se van a poder rendir las pruebas atrasadas, sea las anteriores o sea alguna de las que quedan. Recuerde que la última clase se da ese plazo extraordinario para poder rendir estas pruebas atrasadas y la ponderación es la misma. Ya puede optar a una nota 7. Una consulta, profesora. Sí, Este es el último módulo que nosotros rendimos, ¿cierto? desconozco esa información. Ya, esa información se la van dando, yo creo que ya la próxima semana ya le van a dar esa información, ya porque eso lo ve No, directamente la administración. queda un módulo que dice psicología en no sé qué, Ah, ya, supuestamente. ya, sí. También hay un receso de unos días. No sé si le han comentado esa información. Ya, si no le han comentado, desde el día 20 hay un receso acá. Ya es un tiempecito, ¿cierto? Que se da por tema de concepto de que vienen las festividades, ¿cierto? Y a ver, no recuerdo bien hasta qué día lo voy a buscar acá, estoy buscando, pero desde el día 20 hay un receso. Por eso quería ver el tema de cuándo tomamos las pruebas atrasadas. Ya yo lo estoy consultando, deme un segundito, lo voy a ver aquí. Mm. Ya, hay un receso desde el viernes 20 de diciembre hasta el día 3 de enero. Ya es un receso por el tema de festividades más que nada. Ya, entonces volverían a clases el día 6 de enero, pero todavía nos quedan 2 clases más, así que ya ahí vamos a estar viendo el tema de las pruebas y también le van a dar la información de cuándo se inicia ese otro módulo que viene ahora. Ya, por eso les comentaba que todo esto va con tiempo. Ya es un receso solamente por el tema de las festividades, vienen los feriados, ¿cierto? Viene todo eso, así que se hace un receso desde el día viernes 20, ya que justito nosotros terminamos las clases el día 19. Entonces ahí ya va a estar la información totalmente, y también se los van a comunicar en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Si es que no lo han hecho aún, ¿cierto? Se va a comunicar también, pero como falta una semana todavía, estamos ahí, ¿cierto? La información nosotros la entregamos por acá, por medio de los Zoom, ¿cierto? Estamos entregando esa información en caso de que no los manejasen y también se va a comunicar por el grupo para las personas que no estén en las clases presenciales, ¿cierto? También lo van a poder ver ahí. Así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Y también lo del inicio del siguiente módulo se va a comunicar ahí, ¿cierto? Ajustado claramente al receso también que se hace desde acá. ¿Ya? Bueno, más información al respecto, ¿cierto? Aún no manejo porque eso, ¿cierto? Ya es otro tema administrativo más que nada de qué módulo viene después y hasta cuándo es la duración. Así que eso, de todas formas, lo voy a dejar ahí como consulta, ¿cierto? Si en caso de que haya alguna información adicional, ¿cierto? Pero ya por ahora, ¿cierto? Sabemos que tenemos clase hasta el día 19 y las pruebas extraordinarias voy a consultarlo bien si se dan después del receso o no, pero eso no afectaría tampoco el inicio de un siguiente módulo, ¿ya? Así que lo averiguamos ahí la próxima semanita, ya podemos tener información más actualizada al respecto. Ya todavía nos quedan 2 clases, así que ahora a la evaluación, ¿cierto? Y espero que les vaya súper bien. Cualquier cosita a WhatsApp, ¿ya? Gracias, profe. Buenas noches. De nada, Gracias, buenas noches. profesora.
Que Buenas descansen, noches. que les vaya Chao, bien en chao. su evaluación. Chao, chao, que estén súper bien. Gracias. Chao. Chao.